Buenos días, familia de Verdad y Libertad. Estamos nuevamente juntos transmitiendo la palabra de Dios desde casa. Estamos puestos para la defensa, confirmación del Evangelio. Estamos aquí para la propagación y difusión de la buena palabra de Dios. Hoy día vamos a entrar en la cuarta parte de nuestra serie llamada Verdades que Dividen. Y hoy día vamos a hablar acerca de un tema bien interesante. ¿Todo nos ayuda a bien? Preguntémonos, ¿todo verdaderamente nos ayuda a bien? ¿Todo? Porque esta idea o noción de que todo nos ayuda bien es una de las vacas sagradas más grandes y uno de los globos religiosos que más aire tiene dentro, porque es una falsa doctrina que forma parte del sistema de creencia de muchas personas. Esta también es una de las falsas enseñanzas que más daño ha hecho a la iglesia y que también neutraliza la fe de los creyentes. Porque hay cristianos que todo el tiempo están diciendo que todas las cosas que les ocurren, buenas o malas, les ayudan a bien porque la palabra de Dios lo dice. O sea, ¿de dónde proviene esto? ¿De dónde sacaron esto? Lo sacaron de una pésima interpretación de Romanos capítulo 8, versículo 28. Así que vamos a ir allí a Romanos 8, 28, donde la Escritura nos dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Lo triste de todo esto es que la gente ha sacado este versículo completamente fuera de su contexto y ha fallado en examinar si la traducción del mismo se ajusta a la intención del idioma griego en que fue escrito y si se ajusta a la intención del Espíritu Santo. Y la verdad es esta, que un texto fuera de contexto es un pretexto, pero no una sana doctrina. Y en esencia, la gente que cita ciegamente la frase, todas las cosas nos ayudan a bien, está tratando de decir que cualquier cosa que llegue a mi vida, cualquier cosa que me ocurra, cualquier cosa que me suceda, positiva o negativa, o inclusive si es enviada directamente por Satanás, sí o sí me va a ayudar para bien. Una pregunta, si alguien viene y te golpea, te tira un puñete, ¿eso te va a ayudar a bien? Que alguien te deje el ojo morado o que te deje un moretón, ¿eso te va a ayudar bien? ¿Te va a ayudar para bien a tu salud? Porque hay gente actualmente que está infectada con el coronavirus. Estamos hablando de casi 1 millón de personas, 500,000 de personas en el mundo y miles están muriendo hoy. Hay en ese momento en el mundo como 2.600 millones de personas que están recluidas en casa sin poder salir. Y muchos no pueden trabajar, muchos no pueden producir, no pueden ganar dinero. Las líneas aéreas, los restaurantes, los negocios, aquellos que prestan servicios, están perdiendo mucho dinero y se están endeudando. Y es correcto decir que todo esto les ayuda a bien, aun si esto está ocurriéndole también a los que aman a Dios y también a las iglesias porque no se pueden reunir. Hay algo de lo cual la gente no piensa. O sea, ¿sabían ustedes que también las iglesias tienen que pagar alquileres, servicios y sueldos? ¿Con qué cara tú le vas a venir a decir a la gente que todo eso obra para bien? Y lo triste es que hay predicadores que dirán que todo eso ayuda bien y culpan a Dios diciendo que lo que está ocurriendo es un juicio divino, es un juicio de Dios, o que Dios detrás de todo esto tiene un propósito. ¡No! Dios no está detrás de ninguna de estas cosas. Él no tiene la culpa. Ninguna de estas cosas es su voluntad. Hace años, exactamente en el año 1988, yo estaba volviendo a casa, había salido de mi trabajo, y mientras caminaba en la calle estaba meditando en la palabra de Dios, que es una práctica que tengo desde hace mucho tiempo y es maravilloso. Y estaba meditando particularmente en Romanos 8, en el versículo 28, el versículo que es parte del tema de lo que estamos hablando hoy día. Y en ese momento el Espíritu Santo me habló y me dijo, buenas semillas producen buenas cosechas. Malas semillas traen malas cosechas. Es falso que las cosas malas te ayuden a bien.
¿Saben que esa jamás fue su intención al inspirar a Pablo a escribir este versículo? En otras palabras, lo que el Espíritu Santo me estaba diciendo es apela al sentido común. Miren que el sentido común no es muy común, que digamos, porque las cosas que el diablo trae en contra no son para hacerte bien. El propósito de ellas es hurtar, matar y destruir. Y fue Jesús mismo quien hizo esta declaración en la cual implícitamente estaba reconociendo que el diablo tiene la capacidad de hacer dichas cosas. Él puede hurtar, él puede matar, él puede destruir. Y ahí en Lucas, en el capítulo 10, en el versículo 19, dice, miren que les he dado autoridad de pisar serpientes, escorpiones y sobre todo el poder del enemigo, y nada les dañará. Fue en este momento, durante su ministerio, que cuando él les comunicó a sus discípulos que él nos había dado a nosotros autoridad para pisotear sobre serpientes, escorpiones y sobre todo el poder del enemigo. Claramente Jesús estaba dando a entender, estaba dando por sobreentendido y por sentado que Satanás tiene poder para hacer daño. Y justamente porque las obras del diablo dañan, Jesús nos dio a nosotros poder y autoridad para resistir al enemigo y para que no seamos dañados. Miren, tenemos que saber separar las cosas. Una cosa es el poder del diablo para dañar y otra cosa es el poder de Dios para salvar, para sanar y para libertar. Entonces, si el poder del diablo nos ayudase para bien, entonces, ¿por qué Dios nos mandó que nos vistamos de toda la armadura de Dios y resistamos al diablo en el día malo? O sea, decir ese tipo de cosas no tiene ningún sentido. Miren lo que dice en el libro de Isaías, el capítulo 5, en el versículo 20. Acá tenemos un ay pronunciado sobre cierto grupo de personas que tuercen la verdad, que trastornan el derecho. Isaías 5:20 dice, ay de los que a lo malo llaman bueno y a lo bueno malo. Consideran las tinieblas como luz y la luz como tinieblas. Consideran lo amargo como dulce y lo dulce como amargo. Y aquí surge la pregunta, o sea, ¿qué les pasó a estas personas? ¿Cómo así fallaron en conectar los puntos? ¿Cómo así perdieron toda sensatez y juicio moral que confunden lo bueno con lo malo y viceversa? Bueno, Dios identifica la raíz de su problema. Ellos tienen un problema moral interno. La Biblia claramente nos dice que las personas que no temen a Dios no entienden las cosas de Dios, porque el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Si alguien no tiene entendimiento de las cosas espirituales, de las cosas del Espíritu, de las cosas de Dios, es que no tiene temor de Dios, no tiene sabiduría. Y miren lo que dice Proverbios, el capítulo 28, el versículo 5. Esto aclara lo que estamos diciendo. Los hombres malos, los hombres que tienen un problema moral interno, los hombres que no temen a Dios, que no buscan a Dios, los hombres malos no entienden el juicio. Más, los que buscan al Señor entienden todas las cosas. Él nos da buen entendimiento. Cuando uno busca al Señor, Él abre, alumbra, inunda de luz, ilumina los ojos de nuestro entendimiento y entendemos las cosas espirituales. Ahora, miren lo que el sentido común bíblico nos dice en Lucas, el capítulo 6, en el versículo 43. Jesús dijo esto: no es buen árbol el que da malos frutos, ni es árbol malo el que da buen fruto. Noten ustedes que Jesús conocía claramente la diferencia entre lo bueno y lo malo. O sea, Él no confundía las cosas como muchos confunden las cosas. Buen árbol, buen fruto. Mal árbol, mal fruto. Buena persona, buen fruto. Mala persona, mal fruto. Miren, si algo es malo, entonces es malo. Nada bueno puede venir de ello, ni tampoco ayuda para bien. Entonces, si todo ayuda para bien, ¿por qué entonces pides oración cuando algo malo te pasa? Porque si al final te va a ayudar para bien, entonces no anules dicho bien orando. Si todo ayuda para bien, ¿por qué orar para que Dios intervenga y revierta las cosas en este mundo? Para tal caso, dejemos pues que las cosas sigan su curso. Miren, cuando Jesús estaba durmiendo en la barca y una tormenta se levantó, la Escritura nos dice claramente que Él la reprendió. Si dicha tormenta hubiese obrado para bien, entonces Jesús no habría hecho absolutamente nada. Pero esta manera de pensar es una contradicción muy grande. Mira, si tú te enfermas y tú crees que esa enfermedad te ayuda para bien, entonces ¿por qué vas al médico?
Pero todo el tiempo la gente dice este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque hay mucha ignorancia en el pueblo de Dios. Hay mucha ignorancia en las iglesias. Y bueno, y este es un caso de la vida real. Había un hermano que estaba enfermo en el hospital y 5 hermanos de su iglesia vinieron a orar por él. Lo triste es que ellos creían que su cáncer obraba para bien. Y en vez de venir y hacer por él la oración de fe por sanidad, en vez de reprender la enfermedad, ellos dijeron: Señor, mira por lo que has hecho pasar a tu siervo. Si es tu voluntad llevártelo, dale fortaleza a su familia mientras él pasa por este trago amargo. ¿Qué significa eso? Que lo estaban enterrando. Finalmente este hermano se murió. Con gente así no necesitamos al diablo. Miren, si en el capítulo 5 de Marcos, si la mujer que tenía el flujo de sangre hubiese creído que estar en esa situación por 12 años la ayudaba para bien, entonces nunca se hubiese acercado a Jesús, nunca hubiese tocado a Jesús y se hubiese muerto. Porque todo lo que le pasó no le ayudó para nada. Ella perdió 12 años de su vida. Pasó por la terrible incomodidad de ser revisada por todos los doctores de su época. Múltiples doctores. La Biblia dice que había gastado todo lo que tenía y también añade que le iba peor, no mejor. Estas cosas no le ayudaron a bien. Entonces, si las cosas malas obran para bien, entonces oremos pues por cosas malas. Pero eso no tiene ningún sentido. Así que en vez de orar por los enfermos, tendríamos que orar por los sanos para que se enfermen, porque su enfermedad, según ellos, les ayuda para bien. Miren, las personas que creen esa mentira no usan su inteligencia, ni tienen ningún tipo de lógica espiritual. Cuando ellos dicen todas las cosas ayudan para bien, aún la enfermedad, esta es una pésima conclusión que nace o surge de una muy mala traducción e interpretación de Romanos 8:28. Entonces, si esto es así, ¿qué es lo que realmente dice Romanos 8:28? Porque la verdad es que este versículo no dice lo que casi todos piensan que dice. No dice que Dios deliberadamente o de manera intencional utiliza las cosas malas para nuestro bien. Es más, ni siquiera se mencionan en el contexto de las cosas malas. Allí no se nos dice nada acerca de la participación directa de Dios utilizando cosas malas para nuestro bien como parte de su plan. Y aquí surge la pregunta: ¿menciona el contexto inmediato cosas malas? Absolutamente no. Ahora, hablando desde el punto de vista bíblico, es cierto que cuando una persona ama a Dios y tiene un llamado de Dios con un propósito, si la persona pone su confianza en Él, a pesar de las cosas malas que el diablo le traiga en contra, Dios puede intervenir, Dios puede proteger a la persona, puede librar a la persona de las trampas del enemigo, Dios puede darle la vuelta a la situación para que el propósito divino sea alcanzado. Y esto es lo que le pasó a José. Y nosotros sabemos lo que pasa en la revelación de la palabra de Dios cuando Dios nos cuenta la historia de José. En Génesis capítulo 37 leemos de que Dios le dio a José sueños a través de los cuales le mostró que tenía para él un llamado y un propósito divino. La historia continúa diciéndonos que los hermanos de José le tuvieron envidia y motivados por Satanás lo llegaron a aborrecer tanto. Nosotros leemos ahí que el odio, el aborrecimiento de sus hermanos para con José fue creciente, tanto así que lo echaron en un pozo, lo vendieron como esclavo y falsificaron su muerte. Y quiero ser muy claro, porque todas esas cosas fueron malas y no vinieron de Dios. No fue Dios directamente el que incitó a los hermanos de José a hacer eso. Fue el diablo. Y como resultado de este incidente, José terminó en Egipto. Y allí fue comprado, fue llevado como esclavo a la casa de Potifar, que era un oficial, era capitán, oficial del faraón. Y bueno, José fue insertado en un escenario laboral en el cual él tuvo la oportunidad para desarrollar sus dones, los dones que tenía. Y poco a poco él halló favor delante de Potifar, fue promovido, fue puesto como mayordomo sobre toda su casa. Él manejaba todo en la casa y la Biblia dice que la bendición de Dios estaba ahí en la casa de Potifar por causa de José. Hasta que otra vez Satanás atacó. Y en este caso utilizó a la esposa de Potifar. José en todo eso fue fiel, no pecó
pero terminó en la cárcel. Ahora, en la cárcel, lo que hizo José inmediatamente fue empezar a servir. Y él también halló favor con el carcelero. El carcelero lo puso a cargo de todo en la cárcel y su don de administración otra vez floreció. Un día llegaron dos personas que eran cercanos a la corte del faraón, el copero del faraón y el panadero. Bueno, ellos tuvieron sueños y José interpretó los sueños del copero y del panadero y se cumplieron con precisión. Pero el copero se olvidó de José y José se quedó en la cárcel 2 años más. Pero a pesar de las cosas malas que otros le hicieron, José fue fiel, él guardó su corazón, confió en Dios. Y finalmente terminó siendo el segundo en autoridad en Egipto y él pudo ser capaz de librar a su familia. Miren, la senda de la vida de José finalmente terminó con él en autoridad en Egipto y él trajo la salvación de muchas naciones, particularmente la nación de Israel. Si Israel hubiese perecido, si la nación hubiese perecido, el Mesías nunca hubiese podido venir a la tierra. Entonces, todo eso que le pasó no significa que todas las cosas que él experimentó fueron buenas. Es decir, todo lo que le ocurrió, no todo fue bueno, ni mucho menos Dios provocó las malas acciones que otras personas tomaron en contra de él. Más bien, la palabra de Dios nos hace saber claramente que Dios libró a José de todas sus tribulaciones. O sea, Dios no se las envió, Él lo libró de ellas. Y la Escritura dice claramente que Él le dio favor, gracia y sabiduría delante del faraón y finalmente fue promovido. Ahora, la historia nos muestra entonces claramente cómo fue Satanás el que trató de matar los sueños que Dios le había dado a José, pero fracasó miserablemente. ¿Por qué? Porque José puso su confianza en Dios. José fue fiel. Y aquí aprendemos un principio bíblico. Si uno guarda su corazón y uno aplica los principios de las Escrituras, los principios de la palabra de Dios, Satanás no podrá destruirlo. Esa es la verdad. Pero la gente lee los comentarios de la Biblia acerca del final de la historia de José y falla en conectar los puntos. Vamos a Génesis capítulo 45. Voy a leer los versículos del 5 al 8. Y quiero que fijemos nuestros ojos en ese pasaje por un momento. Ahora pues, este es José hablando a sus hermanos. No se entristezcan, ni les pese el haberme vendido acá, porque para preservación de vida me ha enviado Dios delante de ustedes. Ya han transcurrido 2 años de hambre en medio de la tierra y todavía quedan 5 años en que no habrá ni siembra ni siega. Pero Dios me ha enviado delante de ustedes para preservarles posteridad en la tierra y para darles vida mediante una gran liberación. Así que no me enviaron ustedes acá, sino Dios que me ha puesto como protector del faraón, como señor de toda su casa y como gobernador de toda la tierra de Egipto. En ese pasaje se nos dice, se nos repite de que Dios había enviado a José a Egipto. Luego dice que él lo había puesto como protector del faraón, como señor y como gobernador en toda la tierra de Egipto. Cuando uno lee las Escrituras en el idioma hebreo, se va a dar cuenta que estas frases están escritas en un sentido diferente. Por ejemplo, en hebreo la frase me ha enviado Dios se encuentra en el sentido pasivo permisivo. O sea, no es que Dios activamente haya enviado a José a Egipto. Estamos leyendo en el versículo 5 que sus hermanos lo vendieron. El sentido correcto es que Dios permitió que todo esto ocurriese. Y en el versículo 8, donde dice que Dios lo puso como protector del faraón, como señor de toda su casa y como gobernador de toda la tierra de Egipto, en el hebreo, en el idioma hebreo eso se encuentra en el sentido activo causativo. Es decir, Dios intervino y causó que José fuese promovido y ocupase dicha posición. Entonces, quiero aclarar que no fue Dios quien envió a José a Egipto. Sus hermanos, motivados por el odio, lo hicieron. Ahora, Dios sabía lo que iba a ocurrir y lo permitió porque Él sabía dónde acababa todo. ¿Y dónde acababa todo? Simplemente con el cumplimiento de los sueños
que Dios le había dado a José cuando él estaba con su padre, cuando él era joven. Porque Dios en su presciencia, en su preconocimiento, ya había visto la película completa desde antes de la fundación del mundo, desde la pasada eternidad, por así decirlo. Y fue allí que los puntos se conectaron. Ahora, si seguimos con la historia de José, vamos a darnos cuenta que es el siguiente versículo el que la gente toma y lo conecta erróneamente con Romanos 8:28. Y este versículo es Génesis 50, versículo 20. Otra vez José hablando con sus hermanos y les dijo lo siguiente: ustedes pensaron hacerme mal. Definitivamente no solamente lo pensaron, sino que lo hicieron. Casi lo matan. Lo humillaron, lo hicieron sufrir, lo vendieron como esclavo. Dice, ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo encaminó para bien. Entonces la gente lee esto y dicen, todas las cosas malas ayudan a bien. Le voy a explicar esto. Nuevamente, Génesis 50, 20. Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo encaminó para bien, para hacer lo que vemos hoy, mantener con vida a un pueblo numeroso. Y otra vez volvemos a la aplicación de los principios de la palabra de Dios. Si tú confías en Dios y usas tu fe, si tú guardas corazón, como hizo José, vas a pasar a través de todo lo que el diablo te suelte, todo lo que el diablo suelte contra ti, y Dios te librará. Pero eso no significa que las cosas malas te ayuden a bien. Quiero aclarar que lo que le pasó a José nada tiene que ver absolutamente con Romanos 8:28. Son dos cosas completamente diferentes. Ahora, vamos a poner las cosas en su sitio, en su contexto. El contexto de Romanos capítulo 8 habla acerca del caminar del cristiano en el espíritu y cómo nosotros debemos tratar con la carne. En ese pasaje, el apóstol Pablo nos habla acerca de la debilidad de la carne. Y frente a este problema, porque la carne es débil con respecto a la tentación, entonces Dios nos muestra en ese mismo capítulo la salida. Y la salida tiene que ver con la asistencia del Espíritu Santo. ¿Sabían ustedes que el Espíritu Santo fue enviado a ayudarnos? El Espíritu Santo tiene un ministerio a favor nuestro, a favor del creyente. Jesús dijo que el Espíritu Santo sería nuestro paracletos, nuestro consolador, nuestro ayudador, nuestro intercesor, nuestro fortalecedor. Jesús dijo que el Espíritu Santo nos revelaría la palabra, que Él nos guiaría a toda la verdad y que nos daría o impartiría sabiduría de Dios, sabiduría de lo alto. Entonces, es en este contexto de Romanos que Romanos 8:28 fue escrito. Ahí está hablando acerca de que aunque el espíritu está dispuesto, la carne es débil. Entonces el Señor dice que oremos, que velemos para que no entremos en tentación. Entonces cuando nosotros oramos en el Espíritu, cuando nosotros oramos en lenguas, es que el Espíritu Santo nos ayuda en la debilidad de nuestra carne. Y Él nos fortalece con poder en el hombre interior por Él mismo, por su Espíritu Santo. El Espíritu Santo también nos ayuda en la debilidad de nuestra ignorancia con respecto a cómo debemos orar como conviene. Él nos ayuda, Él nos fortalece, Él intercede por nosotros y también nos revela el plan de Dios. Ahora, la intención del idioma griego es que el Espíritu Santo se agarra juntamente con nosotros en contra de nuestras debilidades. Hay varias debilidades en el contexto. Está la debilidad de la carne. La carne es la naturaleza del pecado que se encuentra en nuestros cuerpos mortales. Y la segunda debilidad es nuestra falta de conocimiento para saber cómo orar de una manera que sea conveniente. Entonces, cuando el Espíritu Santo se agarra juntamente con nosotros en contra de nuestras debilidades, Él nos ayuda y nos da, con respecto a la debilidad, la solución es la fortaleza, y con respecto a la ignorancia es que Él nos da sabiduría. Como ya les dije, en parte conocemos, en parte sabemos, y ya que con el entendimiento no sabemos orar como conviene, el Espíritu Santo viene, entra y Él suple esta carencia. Ya que la carne es débil ante la tentación, orar en el Espíritu nos fortalece espiritualmente.
Entonces, es en este tiempo descrito en los versículos 26 y 27, en este tiempo de oración en el Espíritu, que el Espíritu Santo hace la oración perfecta y obra tremendas cosas en nuestro interior. Es decir, las cosas que el Espíritu ora por nosotros y obra en nosotros son las cosas a las cuales Pablo se refiere en el versículo 28. Repito, las cosas que el Espíritu Santo hace a nuestro favor como parte de su ministerio para con el creyente, esas son las que nos ayudan y obran para nuestro bien dentro del plan, llamamiento y propósito de Dios. Y el contexto nada tiene que ver con enfermedades o con cosas malas. Es más, a partir del versículo 29 descubrimos claramente cuál es el propósito de Dios para con todos aquellos que lo amamos. Y ese propósito está especificado. Es que seamos hechos conforme a la imagen de su Hijo. En otras palabras, que Cristo sea formado en nosotros. Que seamos como Cristo. Que seamos más como Jesús. Una pregunta. ¿Alguna vez Cristo se enfermó? ¿Alguna vez Jesús se enfermó? No, Cristo nunca se enfermó. Así que la enfermedad no te va a ayudar para que tú seas como Él. De ninguna manera. Una pregunta. Que un cristiano muera prematuramente sin acabar su carrera en la tierra, ni cumplir con su llamado ni su propósito, ¿es este un buen ejemplo de que todas las cosas le ayudan a bien? De ninguna manera. Más bien este es un ejemplo de cómo las cosas obraron para mal en esa persona. Es un ejemplo de cómo alguien falló en tener la victoria en su vida, porque no obtuvo, no heredó, no alcanzó la promesa de Dios de la longevidad, porque Él ha prometido en el Salmo 91 saciarnos de larga vida y mostrarnos su salvación. Inclusive la gente de este mundo, en ese caso, no diría que eso le ayudó para su bien. Tengamos sensatez. Que una enfermedad corte tu vida antes de tiempo definitivamente no es algo que te ayuda a bien. O sea, es cierto que en el cielo no hay enfermedad y que en el cielo todos ganamos, pero tú no tienes por qué perder en esta vida, porque Jesús vino para que tengamos vida y vida en abundancia. Él vino para que tengamos una buena y larga vida sobre la tierra, porque Dios dice en su palabra que Él nos lleva en triunfo en Cristo Jesús, siempre. Así que si tú te mueres de una enfermedad, eso no representa la victoria en tu vida. Es cierto que terminarás en el cielo, donde el diablo y la enfermedad no te pueden tocar y donde nunca más sufrirás. Pero al mismo tiempo habrás vivido una vida muy por debajo de todos los beneficios y privilegios que tenemos por el nuevo pacto en el cual estamos. Experimentar eso es simplemente fallar en heredar, en recibir lo que nos pertenece a nosotros que estamos en Cristo. Es fallar en recibir la herencia de los santos en luz. Y hay gente que cita ligeramente Romanos 8:28 diciendo que su enfermedad terminal es un regalo, es una bendición de parte de Dios. Mira, hermano, sin morirte prematuramente, es tu idea acerca de tener todas las cosas obrando para tu bien. Quizás tú necesites internarte en un sanatorio mental. Es la verdad. Porque ninguna persona en su sano juicio va a considerar como bueno el morir prematuramente sin acabar lo que Dios la llamó a hacer. Lamentablemente, así piensan los cristianos a los cuales les han lavado, o mejor dicho, ensuciado su cerebro religiosamente. Ahora, aparte de ellos, los únicos que también pensarían que eso es bueno son Satanás y sus demonios. Ahora, el único plan que Dios tiene con respecto a las enfermedades es sanarla. No hay nada más debajo de la manga. Dios no tiene un doble estándar con respecto a esto. La única cosa que Dios tiene en mente con respecto a las enfermedades es sanarlas. Entonces, volviendo a Romanos 8:28, ¿cuál es la verdad? ¿Qué es lo que en realidad dice Romanos 8:28? Vamos a leerlo dentro de su contexto y vamos a colocar nuestros ojos dentro del texto. Vamos a mirar la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la luz, nos da entendimiento. Romanos 8, versículos 26 al 28, voy a leerlo de la traducción literal directamente del griego. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda. El término griego sunantilambanetai
significa agarrarse juntamente con, en contra de. Y esto lo conecta con la siguiente frase, en nuestras debilidades, plural. Acá está hablando de que el Espíritu Santo se agarra juntamente con nosotros en contra de dichas debilidades, que ya hemos visto que la primera es la debilidad de la carne y la segunda es nuestra ignorancia acerca de cómo orar de manera apropiada, cómo hacer la oración que dé en el blanco. Sigamos leyendo. Nuevamente, voy a empezar. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades porque no sabemos cómo debiéramos orar. Pero el Espíritu mismo intercede por, y subrayo la palabra por, intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención, en el griego dice la mentalidad del Espíritu, porque Él intercede por, nuevamente la palabra por, intercede por los santos, según Dios, otra traducción dice conforme a la voluntad de Dios. Y, versículo 28, sabemos que Dios hace, que Dios dispone, que Dios obra, que todo esto ayude, y acá el término griego es synergei, de aquí viene la palabra sinergia, esto significa coopere, que Dios hace, dispone, obra, que todo esto coopere para bien. El término griego es agathos, que se refiere a lo bueno en el sentido moral. Dice que todo esto nos ayuda, coopera para bien a los que lo aman, esto es, a los que son llamados conforme a su propósito. Y quiero que ustedes fijen sus ojos un poquito más en este texto y miren, panorámicamente hablando, los versículos 26, 27 y 28 empiezan con la misma palabra y, con la misma letra I. Esto nos indica claramente que existe una conexión con los versículos anteriores. Todo está debidamente conectado. Y esto es cierto sobre todo en el versículo 28, que la gente saca fuera de contexto. El versículo 28 también empieza con la palabra y. La gente pasa por alto esto. Entonces, noten ustedes que, volvamos al versículo 26. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda. Noten ustedes que lo primero que se dice así, aquí es que el que nos ayuda para bien es el Espíritu Santo. No está hablando de cosas malas, no está hablando de enfermedades. El Espíritu Santo es el sujeto principal de esta declaración y es el agente divino enviado por Dios a nuestro favor. Y acá se nos dice que el Espíritu Santo intercede por nosotros. Una pregunta, si el Espíritu Santo intercede por mí según Dios o conforme a la voluntad de Dios, ¿eso será para mi bien o para mi mal? Bueno, definitivamente va a ser para mi bien. Tú puedes tener la seguridad de que todo lo que el Espíritu Santo pida por ti va a obrar a favor tuyo. Ahora, pero vamos a mirar el pasaje. Noten ustedes la palabra por. La palabra por, que significa a favor de, aparece en los versículos 26, en el versículo 27, y la frase para bien aparece en el versículo 28. Esto es bien interesante. Por, para, bien. Eso es sumamente importante. Por y para bien. Ahora, la segunda palabra del versículo 28 es sabemos. Sabemos expresa la convicción y la certeza de la realidad de una verdad previamente establecida en el contexto anterior. Entonces, ¿qué es lo que Dios hace? Porque dice aquí que Él intercede por los santos según Dios y que Dios hace, dispone, obra, que todo esto coopere para nuestro bien. O sea, ¿qué es lo que Dios hace? ¿Qué es lo que Dios dispone? ¿Qué es lo que Dios obra? Sencillo, el texto te responde dicha pregunta. Lo que el Espíritu Santo ora por ti que tú no sabes pedir. Eso es lo que te ayuda para bien. O sea, tú puedes saber que todo lo que el Espíritu Santo ora a tu favor va a terminar obrando para tu bien y te va a ayudar. Acá no dice que todas las cosas malas ayudan a bien a las personas. Hermanos, un accidente no te ayuda para bien. Que dejes a tu esposa viuda, a tus hijos huérfanos, no ayuda para bien. Lo que en realidad el griego dice en el versículo 28 es que todo lo que Dios dispone orará para tu bien. Y Dios nunca va a disponer una enfermedad para ti.
No dice aquí que lo que las circunstancias disponen para ti. No dice aquí que lo que el diablo dispone para ti es lo que Dios dispone para ti. ¿Y qué es lo que Dios dispone para con la humanidad? La Biblia dice que Jesús anduvo haciendo bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo. Eso fue lo que Dios dispuso y eso fue lo que Dios hizo para ayudar. Eso fue lo que ayudó o cooperó para el bienestar de la gente. Y miren lo que nos dice Santiago en el capítulo 1. Santiago 1, los versículos 16 y 17 nos dicen lo siguiente. Y miren, él es muy directo cuando escribe. Mis amados hermanos, no se engañen. Acá está hablando acerca de un autoengaño por apartarse de la verdad de la palabra de Dios. Mis amados hermanos, y le está siendo enfático, no se engañen. Toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de lo alto y desciende del Padre de las luces, en quien no hay cambio ni sombra de variación. Otra traducción dice que no erremos. Es decir, todas las cosas buenas y perfectas descienden de Dios. De Él solamente nos vienen cosas buenas. Y eso es lo que Él dispone para el hombre. Eso es lo que el Padre ha dispuesto para sus hijos. Dios es bueno. Jesús mostró al Padre y Jesús no utilizaba cosas malas para ayudar a la gente. Jesús más bien usaba el poder de Dios para librar a la gente de cosas malas. Ahora, volvamos al versículo central que es Romanos 8:28. Romanos 8:28 nuevamente lo voy a leer. Y sabemos que Dios hace o dispone, obra, que todo esto ayude o coopere para bien a los que lo aman, esto es, a los que son llamados conforme a su propósito. Cuando la Biblia habla acá acerca de aquellos que aman a Dios, se está refiriendo a los creyentes. Es lo mismo que dice 1 Corintios 2:9, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Está hablando de nosotros, está hablando acerca de los creyentes. Ahora, en ese versículo, en el versículo 28, dice, y sabemos que Dios, o sea, Dios es el sujeto principal de lo que se está diciendo. Dios es el agente activo detrás de dicha actividad favorable. Y como ya dijimos, hay cosas que el Espíritu Santo hace en nosotros cuando oramos en lenguas, cuando oramos en el Espíritu. Y sabemos que Dios hace, dispone, obra, que todo, esa palabra todo, o todas las cosas, como dice otra traducción, el todo o todas las cosas mencionadas en el contexto anterior, en ninguna manera se puede referir a las obras del diablo, las cuales no ayudan a bien. ¿Cuál es la intención de Satanás? Jesús desenmascaró al diablo diciendo que él vino para hurtar, matar y destruir. En Hechos, el capítulo 10, en el versículo 38, se nos dice que Jesús anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. Entonces, es la obra de Jesús y no la obra de Satanás que trae el bien de la gente. Lo que ayuda bien a la gente, lo que obra a favor de la gente, son las obras de Jesús. Y Jesús apareció para deshacer o destruir las obras del diablo. Ahora, si Jesús hubiera creído que las enfermedades y opresiones del diablo ayudaban al bien de la gente, jamás Él los hubiese sanado. O sea, otra vez, sentido común. Ahora, volvamos a Romanos 8:28. Dice, sabemos que Dios hace, dispone, obra, que todo esto coopere para bien o ayude. El término griego sunergei, que es la raíz de la palabra sinergia, que se traduce cooperación, está hablando justamente de una cooperación, está hablando de una obra conjunta, de una serie de elementos que se combinan y producen un efecto deseado. Nosotros podemos hablar en biología, podemos hablar acerca de la fisiología, una serie de músculos que trabajan juntamente en un brazo pueden hacer que se realice cierta acción, levantar un objeto pesado. Hay ciertos reactivos en química, los cuales pueden intervenir en una mezcla o en una solución y todos pueden traer como resultado el objetivo deseado. Bueno, cuando hablamos de la combinación de las múltiples cosas que el Espíritu Santo hace a nuestro favor, tenemos el resultado deseado, tenemos un efecto
que es el resultante de justamente de todo lo que el Espíritu Santo hace a nuestro favor. Entonces, esta cooperación, esta obra conjunta, tiene que ver con todas las cosas que el Espíritu Santo ora a nuestro favor, nos revela y hace en nosotros, transformándonos por medio de la palabra, y como todo esto nos ayuda, nos capacita, y todas estas cosas juntamente cooperan para que podamos cumplir con el llamado propósito de Dios. Es decir, de eso se trata. Ahora, voy a darles un último pasaje, un último versículo que nos muestra, y este es un ejemplo tremendo de cómo Dios obra de manera activa en nosotros para equiparnos y que podamos así cumplir con el propósito para el cual Él nos creó, nos salvó y amó. Esto se encuentra en Hebreos, el capítulo 13, los versículos 20 y 21. Está hablando acá. Esta es la conclusión del libro de Hebreos, que es un libro que habla del pacto, que habla del nuevo pacto y las cosas que nos pertenecen por estar en Cristo. Y habla del actual ministerio del Señor Jesucristo a la diestra del Padre y cómo Él está a nuestro favor y Él cómo envió al Espíritu Santo para que more dentro de nosotros y lleve a cabo su perfecta voluntad. Hebreos 13, 20 y 21. Y el Dios de paz, que por la sangre del pacto eterno levantó de entre los muertos a nuestro Señor Jesús, el gran pastor de las ovejas, los equipe con toda clase de cosa buena. O sea, noten ustedes las componentes acá. Todas las cosas o todo, y luego bueno. Esa palabra buena viene también del mismo término bien, que nos ayudan para bien, cooperan para bien, en Romanos 8:28, que es el término griego agatos, que habla de las cosas buenas en el sentido moral. Es decir, que el Señor Jesucristo mismo nos equipe con toda clase de cosa buena para que hagamos su voluntad, haciendo Él en nosotros lo que es agradable delante de Él por medio de Jesucristo, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. O sea, claramente aquí se describe que la obra de Dios en nosotros es para equiparnos y ayudarnos para que cumplamos con su propósito, el propósito del cual fuimos llamados. Vemos aquí que todas las cosas buenas con las que Él nos equipa contribuyen al cumplimiento de su voluntad. Él produce el querer como el hacer su buena voluntad. Entonces las cosas aquí encajan, aquí los puntos se conectan. Cuando nosotros hacemos exégesis, interpretamos el texto debidamente, viendo el contexto y el significado de las palabras que intervienen para el significado de lo que se está tratando de comunicar, todo calza, los puntos se conectan. Hermanos, no dejemos que estas mentiras, por más populares que sean, se cuelen en nuestro sistema de creencia, porque van a terminar dañando, debilitando nuestra fe. Esos comentarios son tóxicos desde el punto de vista espiritual, son tóxicos a nuestra fe. Por eso, hermanos, aferrémonos a la palabra de Dios y vivamos por ella en victoria, encima y no debajo, siendo cabeza y no cola, y siendo de bendición a los demás. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra que vive y permanece para siempre. Gracias porque ella es la verdad que trae libertad a cada uno de nosotros. Gracias porque el agua de tu palabra nos limpia de todo pensamiento mentiroso y religioso, de toda basura, de toda religiosidad, de toda falsa espiritualidad y de medias mentiras. Señor, te damos gracias que podamos ser verdaderos discípulos tuyos, permaneciendo en tu verdad, creciendo espiritualmente, siendo discipulados y entrando más y más en el proceso de la santificación, porque tu palabra nos santifica, porque tu palabra es verdad. Te damos gracias por todo ello. A ti sea la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Hay algo más que quiero decir. Si tú has escuchado este mensaje y aún no has conocido de manera personal al Señor Jesucristo, quiero darte una buena noticia. Hoy es el día de salvación. Dios envió a su Hijo, amó al mundo para que nosotros podamos escapar de las consecuencias de nuestro pecado. La paga del pecado es la muerte, dice la Biblia. Y gracias a Dios que a pesar de que existe una sentencia definitiva de condenación sobre toda la humanidad, esta se puede revertir simplemente por creer en aquel que
el Padre envió a Jesús, Él mismo fue a la cruz, se hizo pecado por nosotros, Él cargó tu pecado y mi pecado, para que tú y yo podamos ser perdonados y que podamos nacer de nuevo y tener una mejor existencia, conectados con Dios y cumpliendo justamente con su propósito, la razón por la cual fuimos creados. Y si tú quieres en esta mañana a recibir a Jesús en tu corazón, yo te invito para que hagas esta oración conmigo. Cierra tus ojos ahí donde estás, ya es la de todo corazón. Ora conmigo, por favor. Dios del cielo, reconozco que te necesito. Reconozco que he pecado contra ti. Y acudo a ti por perdón. Jesús, te confieso como mi Señor. Sé mi Salvador. Perdona mis pecados. Creo que el Padre te resucitó de entre los muertos y que tú vives. Gracias. Recibo ahora tu perdón. Recibo el regalo de la vida eterna por la fe en ti y por la fe en tu sangre. Viviré para ti, te seguiré y viviré todos los días de mi vida juntamente contigo, para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Si tú has recibido a Jesús con esta oración, te felicito. Hay instrucciones que vas a ver cuando ese video termine y que tengas una vida sobrenatural en Cristo. Amén.